Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Aleatorios. Hoy exploraremos un tema fascinante que toca las fibras más profundas de la historia y la geografía, los países que alguna vez existieron, pero que hoy solo viven en los anales del pasado y aquellos que, aunque no tienen reconocimiento oficial, han capturado nuestra imaginación con sus historias y aspiraciones. Desde la República Árabe Unida y la República Democrática Alemana hasta la República Lakota y el Principado de Zeborja. Nos adentraremos en los relatos de estas entidades. Prepárense para un viaje a través del tiempo y el espacio mientras desentrañamos los misterios y la evolución de estas naciones y reflexionamos sobre el impacto que su existencia y desaparición han tenido en el mundo tal y como lo conocemos. Bien, comencemos con los países desaparecidos. Tenemos la República Árabe Unida, año de desaparición 1961. La República Árabe Unida fue una unión entre Siria y Egipto que se hizo efectiva en 1958 con la visión de establecer un Estado árabe unificado. Prácticamente fue un intento de llevar a la práctica el panarabismo. Sin embargo, los sirios sintieron que no hubo una distribución equitativa del poder y la unidad se percibió como una anexión a Egipto. En 1961, un golpe militar sirio puso fin a la unión. Tanganica y Zanzíbar, el año de desaparición 1964. En 1961, Tanganica logró la independencia del Reino Unido y en 1963, Zanzíbar siguió el mismo camino. Posteriormente, se dio una revolución en Zanzíbar y su nuevo gobierno negoció una unión con Tanganica en 1964. Esa unión se transformó en la nación que hoy se conoce como Tanzania, cuyo nombre de hecho proviene de la unión de las palabras Tanganica y Zanzíbar. República de Vietnam, año de desaparición 1975. Conocida también como Vietnam del Sur, la República de Vietnam fue un estado reconocido internacionalmente. Emergió en 1954 oficialmente en la Conferencia de Ginebra y desapareció en 1975 al finalizar la Guerra de Vietnam, cuando el ejército de Vietnam del Norte tomó Saigón. Entonces eliminó el Vietnam del Sur y estableció el actual Vietnam. Senegambia, año de desaparición 1989. Fue una unión entre Gambia y Senegal. Gambia es un país muy pequeño que está rodeado casi en su totalidad por Senegal, excepto por su desembocadura del río Gambia. Esta condición llevó a que ambos países negociaran una unión confederal que se efectuó en 1982. De esa unidad nació Senegambia. No obstante, no duró mucho. Gambia sintió que perdió soberanía y en 1989 se disolvió la Unión Confederal. Yemen del Norte y Yemen del Sur. Año de desaparición 1990. Los dos Yemen siempre tuvieron relación amistosa y siempre estuvo en la mesa una posible unión, así que en 1988 la República Árabe de Yemen, Yemen del Norte, y la República Democrática y Popular de Yemen, Yemen del Sur, llegaron a un acuerdo de unificación que se materializó finalmente en 1990, dando origen al actual Yemen. La República Democrática Alemana, año de desaparición 1990. La República Democrática Alemana, conocida como Alemania Oriental, fue un estado fundado por la Unión Soviética en 1949 en la zona de ocupación a cargo de la Unión Soviética. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la República Democrática Alemana desapareció tras la caída del Muro de Berlín en 1989, luego la cual se dio una rápida unificación con Alemania Federal de 1990, año en que finalizó la división de Alemania. La Unión Soviética, año de desaparición 1991. La Unión Soviética se disolvió en 15 repúblicas independientes. El proceso comenzó en 1987, cuando las repúblicas bálticas iniciaron la restauración de la independencia, sucesos que se conocieron como la Revolución Cantada. La Unión Soviética comenzó entonces a derrumbarse y el 25 de diciembre de 1991 fue oficialmente disuelta luego de un fallido golpe de Estado que se intentó en agosto de ese mismo año. Yugoslavia, año de desaparición 1992. La disolución de Yugoslavia se produjo en 1992 como resultado de una serie de agitaciones políticas y conflictos nacionalistas. Se disolvió entonces en 6 nuevas repúblicas soberanas: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. Estos hechos desembocaron en conflictos bélicos durante la década de 1990, que se conocieron como las guerras yugoslavas o guerras de los Balcanes, que duraron de 1990 a 2001, una de las peores y más crueles guerras de la historia reciente de la humanidad.
Checoslovaquia, año de desaparición 1993. Fue un estado soberano que comprendía lo que hoy es República Checa y Eslovaquia. Su desintegración tiende a estar relacionada con el fin de la Guerra Fría. Fue una disolución pacífica y la decisión entró en vigor el 1 de enero de 1993. Unión Estatal de Serbia y Montenegro, año de desaparición 2006. En 1992, en pleno inicio de las guerras yugoslavas, se fundó la República Federal de Yugoslavia, la cual estaba integrada por Serbia y Montenegro. En 2003, el nombre cambió a Unión Estatal de Serbia y Montenegro, debido a tensiones entre las dos repúblicas. Finalmente se disolvió en 2006, luego de un referéndum que aprobó la independencia de Montenegro, marcando así el cierre definitivo del capítulo yugoslavo. Bien, ahora vamos a hablar de países que no existen. ¿Qué es exactamente un país? Normalmente imaginamos territorios bien definidos con gobiernos reconocidos y representación en organismos internacionales como las Naciones Unidas, pero muchos estados sin reconocimiento internacional que existen al margen de la ley. A pesar de la legitimidad necesaria en el orden global para existir como países propiamente dicho, el mundo está salpicado de regiones o entidades que reclaman su independencia, pero carecen de este reconocimiento internacional. Hoy repasaremos algunos de esos ejemplos interesantes que se proclaman como naciones independientes, pero carecen del estatus oficial como país. Estas entidades son a menudo denominadas micronaciones. La primera de estas es la República Lakota, también conocida como República de Lakota. Hace referencia a una nación independiente propuesta que abarca partes de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Wyoming y Montana en Estados Unidos. La iniciativa fue dirigida por el activista nativo americano Russell Means en 2007, afirmando la independencia del pueblo Lakota Sioux en base a los tratados firmados con el gobierno de los Estados Unidos en el siglo XIX. El gobierno estadounidense, sin embargo, no reconoce la República Lakota como país y de hecho es un lugar que ha recibido poco reconocimiento internacional. Lo curioso es que la mayoría de los Lakota no apoya este movimiento de secesión. Barotselandia. Se trata de una región en el oeste de Zambia con una gran historia de búsqueda de la independencia. Los Barotse, habitantes de la región, firmaron un acuerdo con la British South Africa Company en 1890, otorgándoles autonomía dentro del protectorado británico de Rodesia del Norte. Cuando Zambia obtuvo la independencia en 1964, se incorporó el acuerdo de Barotseland que prometía una autonomía continua. Sin embargo, Zambia anuló posteriormente este acuerdo, lo que provocó disturbios continuos. Sea como fuere, el gobierno de Zambia no reconoce a Barotselandia como una entidad independiente y tampoco ha recibido reconocimiento internacional. Sigue sin ser país oficial. Ogonilandia. Al igual que Barotselandia, es una región situada en el delta de Níger, en Nigeria, hogar del pueblo Ogoni. Atrajo la atención en la década de 1990 debido al daño ambiental causado por la extracción de petróleo y el subsiguiente movimiento de protesta liderado por el escritor, candidato al Nobel de Literatura y activista Kensaro Wiwa. Si bien el movimiento para la supervivencia del pueblo Ogoni ha exigido autonomía política para la región, Nigeria no lo reconoce como una entidad independiente. Forbik. Viajamos hasta Escocia. Forbik es un islote en la isla Shetland. En 2008, el residente local Stuart Hill lo declaró un estado soberano independiente, argumentando que la promesa de 1469 de Shetland a Escocia no era legalmente vinculante. La nación no es reconocida por Reino Unido ni por ningún otro estado reconocido. A pesar de esto, Forbik tiene su propia bandera y emite sus propios pasaportes. También ofrece la ciudadanía a cambio de una generosa tasa anual. Kristiania. La ciudad libre de Kristiania, o simplemente Kristiania, es un barrio autoproclamado autónomo de unos 1000 residentes en el distrito de Christianshavn, en Copenhague, Dinamarca. Fundado en 1971 en el lugar de un cuartel militar, es conocido por su ambiente bohemio hippie. Aunque los residentes de Kristiania la consideran una entidad independiente, no está reconocida por el gobierno danés ni por ningún otro estado. Es conocido por sus tradiciones anarquistas y espíritu libre, tanto es así que tiene su propia bandera y moneda. El Imperio de Atlantium. Otra micronación fundada en 1981 por 3 adolescentes de Sydney, Australia, se encuentra en Nueva Gales del Sur y no tiene un territorio soberano. A pesar de su falta de territorio y reconocimiento internacional, Atlantium tiene una estructura interna compleja que cuenta incluso con su propio emperador, ministerios gubernamentales y una capital global no territorial llamada Concordia. También con moneda propia, sus ciudadanos son principalmente participantes a través de Internet. No está reconocida como país oficial tampoco. Sealand
El Principado de Sealand quizás sea la micronación más famosa de toda esta lista. Se encuentra en un fuerte marino de la era de la Segunda Guerra Mundial frente a la costa de Inglaterra. Desde 1967 la familia Bates ha reclamado soberanía, incluso emitiendo pasaportes y acuñando moneda, a pesar de haber peleado por ello legalmente. Ningún tribunal o gobierno internacional reconoce oficialmente a Sealand como nación independiente. La República de Molosia. Molosia es un estado-nación autoproclamado enclavado dentro del estado de Nevada, Estados Unidos, fundado por el estadounidense Kevin Baugh en 1999, que ejerce de presidente en esta misma nación autoproclamada por él. Molosia tiene su propio programa espacial, marina, ferrocarril y servicio postal. Sin embargo, se considera un proyecto de aficionados y no está reconocido por ningún gobierno establecido. El Principado de Seborga. El último de la lista ya de países que no existen. Es un pequeño pueblo en la región de Liguria, en Italia, a 35 kilómetros de Mónaco, de apenas 14 kilómetros cuadrados de superficie, que reclama un precedente histórico por su independencia, citando un documento del año 954. Pese a sus afirmaciones, Seborga se considera parte de Italia. A medida que concluimos nuestro recorrido por países desaparecidos y naciones que no existen, es fascinante reflexionar sobre cómo la identidad, la geografía y la política están en constante cambio. Cada uno de estos países, ya sea que se haya fusionado, disuelto o permanecido en los sueños de sus fundadores, ha dejado una marca en la historia, recordándonos la naturaleza efímera de las fronteras y los estados. La desaparición de un país a menudo lleva consigo no solo un cambio en la geografía, sino también en la identidad de sus ciudadanos y en las dinámicas internacionales. Por otro lado, las naciones no reconocidas nos muestran la fuerza del idealismo y el deseo de autoidentificación, aún en ausencia de un reconocimiento oficial. En última instancia, la historia de estos países nos invita a reflexionar sobre el significado de pertenencia y pertenencia en un mundo en constante cambio. Nos recuerda que aunque las fronteras puedan ser fluidas y las naciones efímeras, las historias y las aspiraciones de los pueblos persisten, dejando un legado que sigue influyendo en nuestra comprensión de la identidad y la soberanía. Bien, y como les digo siempre, nos escuchamos en el próximo podcast. Hola, Sidney, te llamo para preguntarte qué estás esperando para unirte al podcast aleatorio. Vamos, únete. Homero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños.